Diputados oficialistas le tumban el pulso a la oposición y aprueban ley de fideicomiso. República Dominicana recibe 8.5 millones de visitantes el año pasado, que generaron 8.000 millones de dólares. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a En Primer Plano, edición fin de semana. Un placer tenerles con nosotros. Yo aquí dándole, yo no lo veo usted el año pasado. Casi mismo. Digo, aquí en Primer Plano. Aquí en Primer Plano, sí. Pero hermano, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? Yo estoy bien, con renovado, fuerzas renovadas, proyectos, visión y con deseo de echar para adelante, hermano. Eso está muy bien. Porque morimos con la bota puesta. Así mismo, El combatiente, oye, eso es patria o muerte. Patria o muerte. Mire, pero hablando de muerte, una amiga tuya murió. ¿Una amiga mía? Sí, las águilas ibaeñas. No, yo vengo a tirarle la toalla. Pero no, espérese. Mire, ya la serie comenzó Licey y Estrella, pero es un golpe, yo voy a pedirle es un golpe bajo, a los liceístas. Ajá, ¿qué le va a pedir? Que le baje un chin a los memes, porque ya han pasado demasiados días. Ya, ¿verdad? El Licey está en la serie con las Pero estrellas. ya está en la serie final con las estrellas. Sí, pero usted lo que tiene que hacer es disfrutar. Sí. Pero todavía sí. Pero usted lo que tiene que hacer es disfrutar su triunfo. Porque es lo que están prestando la atención a un difunto ya. Sí, es de verdad. Entonces disfruten, bailen su fiesta y disfruten su triunfo y dejen el muerto en paz. Realmente, yo quería la serie con las águilas. Sí. Porque eso es muriendo. Mira la rivalidad todavía. No, yo le escribí mi suegra, escogidita. Sí. Pero esa murió hace mucho. No, pero exacto. No, yo soy aguilucha ahora. Le digo, doña. Murió otra vez. Me dice, soy estrellita hasta la muerte. El asunto es que son ahora, es todo el mundo contra nosotros. Bueno, no, hay algunos que están con ustedes, pero las águilas nunca estarán. De los estarán, otros equipos. pero de las águilas nunca estarán con el Licey. Eso usted puede escribirlo. Cogidita tampoco. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, y entonces, igual que el Licey, ¿con quién va a ser el Licey? Con todo lo que vayan contra las águilas, cuando las águilas va al final y el Licey no está. Por eso fue que en Monteplata. Por eso fue que usted se puso esa corbatica. Usted sabe que en Monteplata le pasó así a un tipo. Ajá, ¿qué le pasó? Todos los monteplateños somos liceístas. Sí. Señor era un liceísta enfermo. Y cuando el hombre está agonizando, al padre, mire, ¿qué tal? Dice, no, yo quiero una última petición, sí. Yo quiero ser aguilucho. Los muchachos se asustaron y dijo, bueno, es verdad que el papá está en las últimas. Papá, ¿y qué es lo que pasa? Dice, es que yo no puedo permitir que se muera un liceísta. Que te para un aguilucho, pero no un liceísta. Y ahí eso fue allá en Monteplata. En Monteplata. Sí, la suegra suya lo quiere ver. Mire, se cumplió vamos a los temas serios. Sí, serio. No, pero eso era serio también. ¿Cuál era serio? La fanaticada. La muerte del liceísta de Monteplata. De las águilas. La fanaticada está disfrutando eso. Mira, le estoy así todavía. Disfruta su serie final, tranquilo, porque le toca pero ahora ya. Vamos a seguir recordando cosas. Bueno, además, ¿cuántos años tiene el Licey que no iba a una final? No, yo sé que tiene 22 para 23 ahora. ¿Cuántos años tiene el Licey que no gana un campeonato? Tampoco vamos a ganar 23. ¿Cuál es el equipo que más campeonato tiene? No, este año gana las estrellas. Este año de las estrellas. Va a perder 2 veces el Varo. No, ya yo perdí. Póngase neutral. No, ya yo perdí. Pero este año de las estrellas. Siga recordando cosas. Lo que te iba a recordar. Esta semana ha sido pasaron dos acontecimientos. Lo que le decía que esta semana, pasado jueves, se cumplieron 51 años de la caída, de la muerte de los Palmeros. Ese grupo de izquierda con ideas revolucionarias que combatió el régimen de los 12 años de Joaquín Balaguer y que en medio de una refriega, una tenaz persecución y luego un acorralamiento en las cuevas de la autopista Las Américas, pues allí fueron abatidos, acribillados a tiros por tropas de la Policía Nacional y del Ejército,
que tiraron balas, municiones ahí como que E enfrentando un incluso ejército ahí apenas a 4 combatientes. Sí, no, era un grupo de jóvenes muchachos, por eso le dicen, todavía le dicen los muchachos encabezados por Amaury. Ahí realmente se demostró lo que es el principio ideológico. Por eso nosotros iniciamos este programa recordando eso. Una gesta como esa no debe olvidarse. Los dominicanos no pueden olvidar la sangre que derramaron esos jóvenes por tener esta libertad de la que hoy disfrutamos. Es parte del sacrificio de ese grupo de jóvenes. Fue un enfrentamiento con cientos de soldados frente a esos jóvenes de los palmeros. Ahí hubo gente que se salvó, como Miguel Coco a Chepita, porque Miguel Coco iba para el camino. Ahí también hirieron. La primera víctima, pero fue de la policía, de ese grupo, es el papá de este dirigente de los derechos humanos de Almanzar, Virgilio Almanzar. Virgilio Almanzar. Sí. Bueno, en esa hay que recordar, 12 de enero de 1972, día histórico, mucha gente cuestiona y muchos sectores cuestionan los métodos utilizados por los palmeros y de algunos grupos de izquierdas y de comunistas, asaltos a bancos, secuestros, muertes, porque cayeron policías, ¿verdad?, en toda la refriega. Entonces, cuando uno observa, evidentemente cada quien ve la historia desde el lado en que se coloca, pero indiscutiblemente que estos muchachos, exacto, ese es Amaury. Identifícalo, exacto, ¿quién es ese? Ese es Amaury, gracias a la cortesía del Videocine Palau. Ese es Amaury hablando un comunicado en contra del gobierno del expresidente Joaquín Balaguer. Recuerden que después de la caída del régimen de Trujillo, pues, y lo que pasó en el 65, el derrocamiento de Bosch en el 63, el retorno al poder de Joaquín Balaguer, que es un remanente de la tiranía de Trujillo, una persecución tenaz para acabar con toda una juventud que se enrolaba y tenía aires de liberación, de conquistas, que militaba en los grupos y movimientos de izquierda y que a todos se le tildaba de comunismo y que el comunismo era enemigo del Estado, ateo y disociador. Entonces, mucha juventud con valía, con mucho futuro, con muchos principios, con ansias de ver una República Dominicana diferente, en progreso, pues fueron salvajemente acribillados, encarcelados, sacados del país y torturados. Mucha juventud valiosa se perdió. Estos 4 jóvenes, encabezados por Amaury Germán Aristi, Virgilio Perdomo, Bienvenido Leal Prandi y Ulises Cerón, pues fueron los 4 jóvenes conocidos como los Palmeros que cayeron abatidos el 12 de enero de 1972. Sí, durante una lucha intensa, incluso se habló ahí de que algunos de ellos fueron apresados con vida y posteriormente ejecutados. Incluso yo recuerdo, yo hice una serie sobre eso y obtuve una revelación de un periodista que estaba en la escena fuera, que es Hoppelman, que trabajaba en radio, la emisora de Ney, que tenía la influencia y por eso lo dejaron entrar. Y ahí él le hizo algunas revelaciones sobre la situación e incluso algunos de ellos estaban irreconocibles porque después de ser herido y morir en los enfrentamientos, lo golpearon y era un tema del odio que existía en esos momentos. Esos jóvenes, la República Dominicana, las generaciones venideras, las actuales, deben permanecer en su memoria. Algunos de esos muchachos estaban en la revolución siendo niños técnicamente. O prácticamente, sí. Revolución fue en el 65. Exacto. Ellos hay una foto de Amaury. Adolescente. Con un fusil, con una metralleta UCI, que era un muchacho. Claro. Me decía una vez la madre en una serie que yo hice, que una vez fueron a allanarle la casa, porque la doña tenía una actitud sí. enérgica. Murió no hace mucho y
cuando buscan aquí, revisan en el allanamiento, uno de los policías osó levantar una cama. No, Gabe. Y de que le dio un barotazo, le dijo, ¿usted cree que él es como usted, carajo, que te va a meter bajo una cama? Y comenzó a insultar al policía. Anécdota, ¿no? Sí, bueno, pero realmente fueron jóvenes que dieron su vida por su convicción en lo que ellos creían y entendían. Y muchas de las libertades por las cuales gozamos y disfrutamos hoy fue el sacrificio de esa gente. Bueno, esta semana también, mismo día, 12 de enero, se conmemoró, se recordó el fatal terremoto ocurrido en Haití, año 2010, con un saldo fatal de alrededor de 300.000 víctimas mortales, miles de heridos, una destrucción terrible ocurrida en Haití el 12 de enero del 2010, 13 años hace ya de esa tragedia y de esas imágenes que sacudieron las conciencias del mundo, que sacudieron el corazón humano ante la fatalidad que sacudió una vez más a la empobrecida nación de Haití. Sí, ahí, esas primeras imágenes que se veían cuando era en el palacio, es como tú crees cuando fuera un polvo, que fuera una ola. Esas son imágenes realmente extraordinarias. Nosotros en el ejercicio que hemos tenido de tanto tiempo, yo nunca había visto una situación tan dramática. Es decir, usted ver 2.000 gente, cadáveres en la calle, usted ver gente que deambulaba literalmente como sin rumbo. Como zombies. Como zombi, exactamente, sí. Esa es la palabra, como zombi. Y algo que me impresionó a mí, una de las cosas que vi ahí, fue que los cadáveres los tiraban en fosa común y vi un camión lleno de cadáveres y lo levantaron como si fuera arena y lo lanzaron a una fosa común. Eso realmente todavía es la hora que hace, como tú dices, tantos años, y lo que dimos cobertura a eso, lo que entramos en las primeras horas, después de eso todavía no queda esa cicatriz. Bueno, 13 años después, Haití sigue llorando sus muertos, sus heridos. Hablamos de alrededor de 300.000 muertos en este gran terremoto ocurrido en el 2010, terremoto de más de 7 grados en la escala de Richter. 7 tremendo. Dejó prácticamente en las calles a más de 1,5 millones de personas. Una destrucción material que todavía se observa en Haití, con el palacio presidencial destruido, con parte del aeropuerto también destruido, con la catedral, mírelo ahí, esas imágenes que usted ve ahí, la catedral católica de Puerto Príncipe también destruida, y secuelas que todavía no se curan, heridas que no se sanan, mucho dinero recaudado para Haití, que se fueron en los bolsillos de muchas ONG, incluso de gente muy reconocida, de gente muy prestante a nivel mundial, y nadie sabe dónde fue. Bueno, uno sospecha, pero no con datos precisos a dónde fue a parar tanto dinero que se recaudó para Haití. Miles y miles de millones de dólares para reconstruir Haití, para ayudar a los damnificados, para ayudar a las víctimas del terremoto, y nada de eso se vio. Es más, todavía hay damnificados en Haití del terremoto. Sí, y lo peor es que, Miguel, a todos aquellos que viven criticando República Dominicana, en ese hecho, el país más solidario, pese a su pobreza, fue República Dominicana. Eso es fuimos verdad. los primeros en llegar, fuimos los primeros en dar atenciones, los hospitales de la frontera se pusieron a disposición total de las víctimas. Se trasladaron los comedores económicos, se trasladaron una gran cantidad de caravana, comedores. No, hermano, eso fue una caravana. Allá, eso fue una caravana. En Haití. Realmente ahí se demostró lo que es la solidaridad del pueblo dominicano. Bueno, y la comunicación, la comunicación telefónica y la comunicación radial se estableció gracias a técnicos dominicanos que fueron a Haití, porque todo estaba destruido. Fueron técnicos de aquí para poder instalar las antenas que habían sido destruidas con algunos transmisores y poder tener comunicación, porque no había comunicación de nada en Haití. Así estaba Haití. Y el gobierno de la República Dominicana
en ese entonces encabezado por el expresidente Leonel Fernández, dispuso una gran cantidad de ayudas, materiales, médicos, insumos, comida, que llegamos al otro día, estuvimos ahí en Puerto Príncipe. Sí, así mismo fue. Y recordamos entonces esta tragedia 13 años después, que enlutece y todavía el pueblo haitiano hoy llora a sus muertos y lamenta también por sus pérdidas y heridos. Nos vamos a la pausa, pero cuando retornemos le tendremos muchos temas de actualidad. Ya regresamos.